Volvemos a tomar prestados los conocimientos de Fernando Rosso y de Pablo Semán, que tienen la gentileza de visitarnos. Gracias por venir, buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a conversarlo hasta las 12:30, pero primero que nada, ¿podía pasar otra cosa ayer? Una breve reflexión de cada uno. Mirá, viendo los antecedentes, incluso viéndolo con el diario del lunes, obviamente. Literal, ¿no? Era muy difícil que pasara otra cosa. Yo la verdad es que no voté a Milei y no quería que ganara Milei. Y yo muchas veces critico la negación en la que viven muchas veces analistas, militantes, dirigentes. Y creí que esa era una elección relativamente más pareja de lo que era. Y porque tuvo una información que le abrió las puertas a la capacidad de negación, ¿no? Siendo que, por otro lado, yo sabía que la suma de 30 más 24 era bastante difícil de que no se diera, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho en cómo operó en mí la negación, para tantas veces que digo que opera en otros, operó en mí y me vi ahí como cazador cazado. Pero evidentemente no podía pasar algo muy, muy diferente de lo que pasó en términos de grandes números, ¿no? Los votantes del PRO y de Cambiemos fueron a favor de Milei, porque básicamente la pregunta que estaba en juego en la elección, y un poco lo dijiste vos antes, es ¿cambio o continuidad? Y la gente quería cambio, y además porque había mucha bronca contra el gobierno. ¿Fernando? Sí, tengamos en cuenta que había estado la recuperación del gobierno en las generales con respecto a las PASO, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ahí cuando Milei sale primero en las PASO, despliega un discurso y un planteo y acicatea la corrida en la economía, apuesta al desorden y se planchó desde ese punto de vista, ¿no? Y Sergio Massa recuperó 7, 8 puntos. Entonces, yo no lo descartaba, lo escribía en el Diplo hoy, diciendo que eran dos milagros, ¿no? El milagro de que un personaje de estas características, rodeado de la gente de la que está rodeado, con el discurso que tiene, hiciera ganar a un gobierno que tiene 150, 140, 150 de inflación, lo que ya sabemos todos, o viceversa, ¿no? Bueno, el milagro fue para Milei, que visto desde ahora no es, digamos, responde a una regla que ningún gobierno que tenga estos resultados puede ganar una elección, ¿no? Me voy a meter con tus estudios sobre la derecha, que ya llevan una década, Pablo, después de la tanda, pero una de las razones que esgrimió la izquierda en torno a Sergio Massa en este último tiempo fue, para no apoyarlo y para tomar distancia de él, incluso del balotaje, fue, aun cuando gane Massa, las condiciones en las que va a gobernar y su marco de alianzas van a hacer que la ultraderecha eventualmente crezca más para la próxima elección. ¿Ahora crees que se da la lógica inversa o de qué depende, Fer? No, teníamos la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El triunfo por 12 puntos es el resultado de esa gestión, básicamente, ¿no? Ahora, al gobierno de Milei yo no sé por qué no le podría caber la ley de todos los gobiernos en los últimos 12 años, que es que la alquimia electoral que hicieron o las alianzas que hicieron no le sirvieron para gobernar. Entonces, a mí me interesa hoy poner el foco, después podemos discutir, y Pablo ha estudiado mucho eso, digamos, qué significa esa adhesión ideológica, cuánto de desplazamiento ideológico hay del promedio de la sociedad hacia la derecha, por qué se produce eso. Pero yo quiero ver los condicionantes que tiene hoy este gobierno. Y veo que tiene condicionantes parlamentarios, en el terreno parlamentario, tiene condicionantes en el terreno judicial, puede tenerlo también, tiene condicionantes en el terreno sindical y social, muy probablemente, y tiene condicionantes en el propio mandato del voto, que ahí entramos en esa discusión. ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido de que ¿por qué le votaron en contra a Sergio Massa, que era el ministro de Economía de este gobierno? Por la caída del salario, por la caída de los ingresos en general, de las jubilaciones, por la inflación. En ese mismo voto en contra hay un mandato para que el que viene haga algo distinto en relación a eso. Y Milei, no solo por el condicionamiento general que lo iba a tener Massa y lo tiene Milei, sino por la decisión propia de Milei, y que lo manifestó anoche, a mí sorprendiéndome, porque dije, bueno, por lo menos va a tender puentes,
siguió con un discurso de barricada como si estuviera en la campaña electoral, sigue rompiendo los puentes ahora para que explote todo ahora, en la medida de lo posible. Me parece que va a ser algo completamente distinto a los que muchos o una porción importante de sus votantes aspiraron. Ya dijo hoy, empezó a decir, no, la inflación, tomando el ejemplo ecuatoriano inclusive, 2 años. Sí, sí. La sociedad que no le iba a dar, supuestamente decíamos a Sergio Massa, ni 5 minutos, ni una noche de luna de miel, le va a dar a Javier Milei 2 años porque es nuevo, porque tiene otra experiencia, porque no viene de la política, porque se identificó hasta ahora. Entonces yo creo que esa ley de los vetos cruzados que se terminan expresando en el gobierno, sin hablar de las contradicciones del propio gobierno, ¿cuánto no puede llegar a ser el Alberto Fernández de Macri? O sea que Macri, que ya es un celador que lo lleva para todos lados, ¿cuánto lo va a condicionar? ¿Cuánto lo va a condicionar una relación de fuerzas más general que para mí está abierto, digamos, ¿no? Entonces yo quiero poner el foco un poco en pensar eso, porque bueno, no solamente desde el punto de vista del análisis, sino de cómo se enfrenta a esto, ¿no? Bueno, del celador, Gaby, vas a hablar en unos minutitos, ¿no es cierto? Me intriga mucho esa reunión de hoy entre Macri y Javier Milei. Sí, vamos a estar contándole justamente sobre esta reunión que tuvo Javier Milei con Mauricio Macri, porque están, dando los primeros pasos respecto a lo que va a ser el gobierno, y ahí tomo algo de lo que decía Fernando, que una cosa es hacer una alianza electoral casi a último momento, además, porque a diferencia de lo que ha sido Juntos por el Cambio, de lo que ha sido el mismo Frente de Todos, donde fueron armando con tiempo ese frente electoral, esto se armó en 2 semanas, 3 semanas. ¿Cómo van a hacer para gobernar? Esa es otra instancia y ya empieza a haber cortocircuitos al interior de este espacio de ultraderecha que se conformó a último momento. Ya viene Isikov con los nombres, con algunas caritas nuevas que van a asomar por la Casa Rosada. Pero vos que estudiaste tanto a la derecha, Pablo, ¿crees que se estructura como un polo de poder duradero? ¿Crees que asume fuerte el gobierno de Milei? Sí, porque hubo un corrimiento de toda la sociedad. A ver, recién Fernando describía un movimiento pendular, gana el oficialismo, gana la oposición, pero eso también es un tobogán político y social. Socialmente estamos cada vez peor y políticamente yo creo que hubo un corrimiento hacia posiciones antiigualitarias, más privatistas, más individualistas, que fue progresivo y que se hizo muy intenso al calor de la bronca contra el gobierno. Entonces, hay un polo de derecha intenso y fuerte, primero. Del macrismo se decía que no iba a durar y duró, ¿no? Y además de Macri se decía que era vago y tonto, y digamos, habrá trabajado con mucha economía de esfuerzo, pero no es necesariamente vago, y fue muy vivo porque la bolsonarización de Macri empezó en 2018 y esto que él hizo fue como habilitar el pasaje a la intensidad de derecha de aquello que ya se había derechizado, y entonces está logrando su objetivo de derechizar lo más posible a la derecha. Eso es la intensidad. Yo creo que eso puede tener duración, sobre todo si hacen una experiencia de gobierno, digamos, mediocre, muy inspirada en lo que fue el supuesto éxito del menemismo, que es una estabilización más o menos asistida con el combustible espiritual del odio al gobierno saliente, con todos los errores de ese gobierno, porque aparte que ver que el ciclo de formación de esta derecha y de esta derecha cada vez más intensa y ciertamente extrema, se combina con el ciclo de gestión política extremista del conflicto por parte del kirchnerismo, que fue expulsando progresivamente. Digamos, primero se fueron unos, pero no nos importó porque eran pocos, después se fueron otros, pero tampoco nos importó porque eran poquísimos, después se fueron todos y ahora es tarde. Y eso es lo que le pasó al kirchnerismo, parafraseando el poema atribuido a Bertolt Brecht. ¿Pero esa intensidad implica fortaleza? Yo creo que esa intensidad se puede sostener en el tiempo, por un lado, porque todo lo que expulsó el kirchnerismo y se lo puso en contra puede durar, y segundo, si este gobierno consigue hacer esa estabilización asistida, ¿no?, con una crisis que le permita hacer uso de armas de último recurso, por un lado, y si las exportaciones lo favorecen y le permiten
transitar las turbulencias de la estabilización, por un lado con algo de dinero, en ese sentido digo asistidas, y por otro lado con el combustible espiritual de la confrontación política. Claro, porque el peligro es que no va a ser solo espiritual el combustible, si empieza a madurar vaca muerta, la super cosecha del año que viene, el litio que puede llegar a darle también oxígeno financiero. ¿Qué pensás de eso, Fer, vos? Sí, yo me permito matizar un poco lo de Pablo en el sentido de una cosa que la estoy pensando, estamos pensando todos hasta ahora, porque después de lo de ayer estamos pensando todos, ¿no? En algún momento, digamos, y planteamos un elemento de cuán fuerte es la identificación de los votantes con lo que acaban de votar, digamos, ¿no? Y en algún momento se planteó, bueno, hay una nueva sociología del trabajo, que es verdad, hay una nueva sociología del trabajo. El cuentapropista que votó 7-3 a Milei. Claro, pongámoslo ahí. Pero también lo votaron en las fábricas. Si no lo votaron los jóvenes, también por ejemplo, en Kraft, en las primarias, no había gente que lo había votado, y no los más jóvenes, sino los intermedios. Después en algún otro momento se dijo, bueno, es una rebelión del interior contra la provincia de Buenos Aires, contra el centralismo que existe verdaderamente en la Argentina. Pero ahora salió casi empatado en la provincia de Buenos Aires, casi mitad y mitad. Entonces, todos esos... después, bueno, ¿cuánta adhesión ideológica hay cuando a la vez en las provincias se votan, no sé, a Yarlora, que no comparte, no es parte del mismo espectro ideológico en Córdoba, que Javier Milei? Y sin embargo gana en Córdoba, o otros radicales en otras provincias. Entonces, todos esos cruces me hacen pensar a mí que lo que sobredetermina, después motoriza otras adhesiones, es la bronca o la crisis, o la bronca con la crisis, y que básicamente eso no es una adhesión necesariamente fuerte. ¿Está bien? Por eso, en los estudios de opinión, y Pablo, los focus group, se le preguntaba, bueno, pero Milei quiere hacer esto, no lo va a hacer. Y Milei en la segunda parte de su campaña salió a dialogar un poco con eso, a decir, sí, no lo voy a hacer. No vine después de las primarias, dijo, o de las generales, no vine a recortar derechos, sino a recortar privilegios, o a terminar con derechos, sino a recortar privilegios. Entonces me parece que ahí hay contradicciones que lo hacen, no sé si más débil o más fuerte, todo eso dependerá de cómo se configure la situación, pero sí no tan sedimentado la base política, ideológica que tiene más que ver con una crisis de representación política de la cual Milei es un síntoma, que con una solución de esa crisis. ¿Puede ser a mediano plazo una solución? Puede ser. Para mí tienen que mediar muchas cosas. Luchas, derrotas en otros terrenos que no son solamente el electoral, la situación internacional. Bueno, un montón de condicionantes que hoy están abiertos, me parece. La apuesta posible es esa recreación empobrecida del menemismo. Yo no digo que sea necesario, pero creo que es la apuesta de ese grupo, que además tiene contradicciones entre sí. Yo lo que diría que hay una cuestión con el voto, que es, primero, que no adhieran a las propuestas más extremas no quiere decir que el corrimiento de la opinión pública no haya sido a la derecha. De hecho, el 75% de la oferta electoral está a la derecha de lo que nunca estuvo. Sí. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros empezamos viendo los votos o en la fábrica o en los Rappi, qué sé yo, pero después, claro, justamente una elección de 3 vueltas va consolidando una identidad política en el momento de la crisis, va surgiendo eso, sedimenta un poco y luego el resto de la experiencia política hará ver si se sedimenta mucho o no. Pero lo que me parece que hay que ver es que se dijo desde hace más o menos 10 años que esto no iba a pasar, vos lo dijiste antes, porque acá era Argentina, porque el peronismo es un sentimiento, porque el piso histórico... Bueno, de todas las derechas que crecieron y sedimentaron, también se dijo lo mismo. En Turquía se dijo que Erdogan no iba a durar 6 meses porque el ejército iba a intervenir. De Orbán se dijo lo mismo. Entonces, a mí me parece que hay algo que está pasando ya no solamente en la sociedad civil, sino en la organización social por entero, que permite que estos fenómenos leven y después alguien los capitalice por derecha. La última vez que viniste, Pablo, te lo confieso, me putearon bastante por estas advertencias que hacías vos. Creo que conviene escucharlo, Semán, más que matar al mensajero, ¿no? En serio. Yo no soy partidario de que las cosas sucedan así. Ahora, vienen sucediendo así. Entonces es mejor tomar conciencia, porque está bien, vamos a salir de esto de alguna manera, con más, con menos tiempo, esa es la esperanza, pero también hay que saber qué es lo que está pasando y es durísimo. Total. Los quiero despedir a nuestros invitados, les quiero pedir una reflexión también sobre esto.
este anarcocapitalismo, este minarquismo que aparece como una variante, una cepa nueva de la ultraderecha en el firmamento mundial, acá en Argentina, ¿va a tener esta clase de diferencias, por ejemplo, más liberales y más conservadores, piensan ustedes? Sí, porque aparte en el origen de esta fuerza política están las ideas de algún teórico norteamericano que justamente propugnaba el fusionismo de las derechas, ¿no? La convivencia y el privilegio de los denominadores comunes y las contradicciones principales. Ah, ¿sí? Y se fue formando como una especie de frente amplio de derecha, donde con todas sus diferencias conviven, como en el Frente Amplio de Izquierda de Uruguay. Ah, pero no sé, había base teórica importada. Rothbard, el que sigue Milei. El de la privatización de las calles. Sí, el del palio libertario. Entonces... me lo debo, ¿eh? Vos sabés que en la facultad de Economía estas cosas se consideraban Eso lo pueden leer con Martín Vicente y Sergio Morbesi, que han escrito sobre eso. Lo usó Bullrich para criticarlo a Milei. Dijo, bueno, porque él sigue a Rothbard. Ahora claro, ella también forma parte de y él da ese consejo que fue como, bueno, convivir con las diferencias. Claro, eso para hacer una fuerza política es más fácil que para hacer un gobierno y forma parte de las contradicciones que, junto con las otras que marca Fernando, que también existen, ¿no? ¿Fer? Yo creo que va a ser, esto lo dijimos en su momento al principio del macrismo, y sonaba como una frase hecha porque es obvio que es medio así, pero va a ser todo lo de derecha que le permita la relación de fuerzas, que a Macri se lo permitió hasta cierto punto, pero en un momento ya no. Que es un momento muy específico del gobierno de Macri, que es... diciembre de 2017. Exactamente. El momento más mileísta de Macri, el momento en el que Macri adoptó un programa tipo el de Milei y dijo, yo lo llevo adelante, reformismo permanente, reforma laboral, reforma fiscal, reforma previsional, tuvo una revuelta prácticamente en el Congreso, y no solamente eso, sino las cacerolas a la noche en barrios de la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios del país. Y para mí ahí empezó el principio del fin del gobierno de Macri. Es la última experiencia que yo tengo de alguien que no que evoca un discurso, un programa, sino que lo intentó aplicar. Y ahí empezó, y después Macri en marzo, en las aperturas de sesiones ordinarias, empezó a hablar de otra cosa, se olvidó del reformismo permanente. Entonces creo que eso todavía, pasar de las palabras a los hechos es un largo trecho que tiene que hacer Milei. Me parece que ahí se va a ver la consistencia de estos postulados ideológicos hasta dónde llegan. Pablo, Fernando, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación.